Durante más de 60 años hemos escuchado la muela barata o la explicación barata de que todos los problemas de Cuba provienen del bloqueo impuesto de los Estados Unidos hacia el régimen. Pero tú y yo sabemos, que somos cubanos, que no existe ningún bloqueo, que el verdadero bloqueo lo tiene impuesto el régimen hacia el pueblo. Vamos a empezar por lo primero. Existen dos cosas, bloqueo y embargo, que es lo que verdaderamente tiene impuesto el gobierno de los Estados Unidos al régimen cubano, no al pueblo, al régimen. Entonces, un bloqueo es cuando por medio de la marina, por así decirlo, por medio de navíos de la marina, se impide el comercio de un país, en este caso de la isla de Cuba. Impide que entre y salga nada, no cero comercio. Y un embargo es una serie de sanciones impuestas por los Estados Unidos a los países que tienen comercio con los Estados Unidos y comercian con Cuba. Vamos a partir que en 1959, cuando el tirano más grande que ha tenido Cuba, Fidel Castro, entró al poder, pocos años después, si mal no recuerdo, en el 60 o en el 61, empezó a expropiarle las propiedades a compañías americanas. A partir de ahí, la administración en ese entonces impuso el embargo, que es lo que realmente se impuso contra el régimen cubano, no contra el pueblo cubano. Entonces, ese embargo tiene consecuencias económicas reales, pero no podemos descartar que Cuba comercia con más de 100 países. Es decir, específicamente no tiene que comerciar con Estados Unidos para su desarrollo. Cuba comercia con China, con Rusia, con Vietnam, con países de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de todo esto, los cubanos sabemos que el verdadero bloqueo que existe es del PCC, el Partido Comunista de Cuba, impuesto a través de restricciones y prohibiciones al pueblo cubano para evitar que éste se desarrolle económicamente. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo y bien fácil de entender para que ustedes entiendan por qué el bloqueo es interno y no viene desde Washington. Cuba es una isla rodeada de mar completamente, mas sin embargo está prohibido pescar. No podemos hacer uso de esos recursos naturales que nos brinda la naturaleza, como son los peces, etcétera, etcétera, etcétera. El bloqueo no es el que impide que los pescadores en Cuba pesquen o que cualquier persona pesque. Eso lo impide el bloqueo interno impuesto por el Partido Comunista de Cuba, que es el órgano central del régimen cubano. Otro ejemplo pequeñito, pero también muy importante, la agricultura. Cuba es un país bien fértil, rodeado de tierra fértil. En Cuba tú tiras una semillita y sola se da. Los campesinos no cosechan la tierra, no siembran la tierra ni cosechan los alimentos porque no les es rentable. Imagínate que todo lo que coseche el campesino tiene que vendérselo obligatoriamente al gobierno. El régimen ha creado distintas instituciones, distintas empresas para controlar al campesino, para controlar todo lo que se cosecha, lo que se siembra y lo que se cosecha dentro de la isla. Pero ahí no queda la cosa. El problema es que le compran los productos y los alimentos, la mercancía al campesino a precio muy bajo, centavos, ni siquiera suple el costo de producción al campesino. Entonces no vale la pena, no es rentable cosechar. Por eso es que nuestra isla se ha llenado caballería y caballería de tierra de marabú. El marabú es una planta parásita que tiene muchas espinas y no deja que se coseche nada. Otro ejemplo bien importante es que al cubano no se le permite invertir en nada. Si tú eres un empresario, ejemplo, tú vives en otro país y tienes dinero y quieres ir a invertir en Cuba, el régimen no te permite porque eres de nacionalidad cubana y representas un peligro para el régimen, porque todos sabemos que independencia económica es independencia política y esa es la manera que ellos tienen de controlarte, que tú seas pobre toda la vida, no puedas llegar al poder político. Ahora, hoy en día, actualmente, existen las famosas MIPYMES, que muchas son de testaferros del gobierno, del régimen, pero hay muchas otras que también son de emprendedores, que toda una vida han sido emprendedores y siempre han tratado de sacar su emprendimiento adelante. Pero estas organizaciones que responden al régimen cubano te ponen demasiadas trabas y demasiadas restricciones y prohibiciones que impiden que tú te puedas desarrollar como empresa o como microempresa, que es lo que realmente existe allá. El único bloqueo que existe es el bloqueo impuesto del régimen cubano hacia la población, para impedir que la población se pueda desarrollar económicamente y ya no pueda depender más de las migajas que por más de 60 años el régimen cubano le ha dado al pueblo cubano. La técnica de esta lacra comunista es mantenerte en la miseria para que tú dependas de ellos y ellos tener todo su control sobre el pueblo cubano. El cubano como tal es una persona ingeniosa. Cubano es un ser ingenioso porque se las ha arreglado por más de 60 años para evitar las trabas y las restricciones y para sobrevivir a las trabas y las restricciones que le pone el gobierno, el régimen cubano, el desgobierno, como ustedes quieran llamarlo, y entonces se la inventa en el aire, como decimos en buen cubano. Trata siempre de buscar una solución aún sin tener recursos para poder salir adelante y para poder resolver sus problemas.
Si tuviéramos un país libre, que es el sueño de todo cubano, Cuba sea libre, para que así emerja de la ceniza y se desarrolle en un 2x3, porque el cubano es bien ingenioso y en menos de 20 años vamos a tener uno de los países más prósperos de Latinoamérica, como era antes de 1959, antes de que llegaba Barbatruco, el cenicero andante. Y no tendríamos que salir huyendo de nuestro país, huyéndole a la dictadura, al hambre, a la miseria y a toda esa serie de males que nos agobia y que nos atormenta. Yo pienso que el día que Cuba sea libre, cada cubano que reside en el exterior volvería a su tierra, porque no hay nada mejor que vivir en tu tierra, con tu gente, con tu idioma, con tu cultura, con tu familia, con tus amigos, en el lugar que tú quieres estar, en el lugar que tú amas. Pero desgraciadamente tenemos un cáncer que se llama la dictadura cubana, que ha ido haciendo metástasis por más de 6 décadas. Tiene ese país podrido. Ya lo vemos en la degeneración cultural, en la degeneración de la sociedad, cómo se ha degradado la sociedad a nivel de valores y de principios, cómo se romantiza la miseria, cómo se normaliza la pobreza y el mal vivir. Entonces quise hacer este videito porque yo resido en el exterior y a lo largo de estos 6 años que he estado fuera de Cuba me he encontrado muchos extranjeros, muchas personas de otros países que siempre vienen con la misma retórica de que si el bloqueo, que si por qué Cuba no se desarrolla, que el bloqueo es la causa fundamental. Y si tú eres cubano, tú sabes que no hay ningún bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. El bloqueo es interno, el bloqueo es del régimen hacia la población directamente. Mientras los dirigentes del régimen andan en carros y tienen buenas casas y comen buena comida y van a buenos lugares, a buenos hoteles, a buenos restaurantes, el pueblo de Cuba vive sumido en la miseria, sumergido entre basureros, desolación, hambre, miseria. Las casas se están cayendo, deterioradas. A cada rato se cae un balcón, se cae una casa y se mueren personas. Toda esta culpa es del régimen. Lo que debemos hacer es tumbar ese régimen e instaurar una democracia, un sistema democrático donde hayan elecciones libres y tú puedas votar por un presidente que te represente, no como ahora que ponen a los presidentes con el dedo. Por eso le dicen a Díaz-Canel el puesto a dedo, porque lo señalaron y le dijeron: tú vas a ser el nuevo presidente, el nuevo títere, porque sabemos que quien manda realmente es la familia Castro, que son los que mueven los hilos por detrás. Entonces ya sabes, es una pequeña reflexión para que si no eres cubano te enteres un poco más de cómo es que funciona esa mierda comunista en Cuba y por qué es que el cubano no se puede desarrollar realmente, que no existe ningún bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Al contrario, Estados Unidos siempre ha tratado de ayudar al cubano de la diáspora, al cubano que emigra, al cubano que se exilia, al cubano que huye de la dictadura. Entonces, pues nada, era una pequeña reflexión para que entiendan un poquito más cómo funciona verdaderamente la vida en Cuba. Nos vemos en otro video. Chao.